Bautista es entregada, la pide Herodes, bueno, Herodia, la esposa de Herodes. Aquí también podemos ver cómo Jesús alimenta a 5,000 personas, y también podemos ver cómo también calman la tempestad, camina en el mar, llama a Pedro, y básicamente va a ser ese capítulo, ¿no? Mateo 14. ¿Va? Pues vamos a comenzar. Mateo 14, y vamos a comenzar del verso 1 al verso, me parece que es al verso 2. Entonces aquí vemos cómo la mujer de Herodes pide la cabeza la hija de la mujer, la mujer de Herodes pide la cabeza de Juan el Bautista. Muchos asemejaban a Juan el Bautista con Jesús, que era la resucitación de Jesús, que era lo que predicaba Juan el Bautista, el arrepentimiento de pecados. Era lo que predicaba. Acuérdate que el profeta Isaías dijo que es voz que clama en el desierto, enderecen su calzado. Y el mismo Juan el Bautista se identificó con que él no era el digno de desatar el calzado de Jesucristo, ¿no? Que venía uno detrás de él que no era digno de desatar su calzado, cuando lo que se refería es que en Cristo tenía el perdón de pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, que era lo que predicaba también Jesús, ¿no? Sobre el arrepentimiento, sobre la verdad, él también predicaba sobre eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta cómo Juan el Bautista predicaba sobre eso, y fíjate, ¿cómo podemos ver cuando tú estás predicando la verdad, o cuando está predicando la verdad Juan el Bautista? Pues era incómodo para los demás, era incómodo para Herodes, y ahorita lo vas a ver cómo, porque el comportamiento, acuérdate que Herodes quería quedar mejor con el pueblo que con Dios, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que te dicen los Proverbios en el capítulo 1, verso 7? Los Proverbios en el capítulo 1, verso 7 te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas, mi Dios, en este lugar, Señor. Que pues tú nos ayudes, Señor, a que la palabra caiga en tierra firme, Señor. Que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a guardarla, a ponerla por obra, Señor. Porque toda, Señor, la Escritura es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces vámonos del verso 14, verso 1 y 2, fíjate, el 14, 1 y 2, y fíjate, dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Este es el hijo de Herodes. Acuérdate que el primer Herodes es el que persigue a Jesús, es Herodes el grande, este es Herodes Antipas, ¿sí? Y dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Hasta aquí me voy a quedar. Entonces, podemos ver cómo Juan el Bautista, primero se menciona que venía uno atrás, ya lo dijimos, que no era digno de desatar el calzado de su correa. Se refería a Jesús. Pero como Herodes Antipas es el hijo de Herodes, no había escuchado sobre Jesús, pensaba que él era Juan el Bautista, solo preparaba el camino hacia Jesús. Esto se había profetizado por Isaías en el verso 43:5. En el verso 43:5 de Isaías te dice que es la voz que clama en el desierto, enderecen sus calzadas. Y el que anunciaba Juan el Bautista era Jesucristo, ¿no? O sea, se había profetizado eso, que Juan el Bautista anunciaba el camino de Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdate que así lo ve en Juan capítulo 1, verso 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente hay perdón de pecados en Jesucristo, solamente, ¿sí? Pero él pensaba que realmente él era Jesucristo, Juan el Bautista, y que había resucitado, pero no era el mismo Jesús, ¿sí? Fíjate, entonces, Herodes Antipas era hijo de Herodes, el grande, gobernaba en Galilea y Perea, y la fama de Jesús, la reputación de Jesús como sanador y maestro se extendía por toda la región. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado debido a los milagros que realizaba. O sea, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Hizo muchos milagros, pero Jesús era Dios en la carne, ¿no? Y esos mismos milagros que hacía en ese tiempo los sigue haciendo hoy en día. Sí, o sea,
la Biblia nos dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, ¿no? O sea, el mismo poder obra hoy en Jesús, en la iglesia, ¿sí? O sea, es el mismo, fíjate. Entonces, la fama de Jesús, ¿cómo se relaciona estos dos versos con la iglesia? La fama de Jesús sigue extendiéndose en la iglesia. Al igual que en los tiempos de Herodes, la reputación de Jesús como Salvador y Sanador sigue creciendo en la iglesia. Ve Hechos 2:47 y, bueno, nada más vamos a ir a Hechos 2:47. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 47. Hechos 2:47, fíjate. Y dice así, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, eso es lo mismo. La salvación, que es un regalo inmerecido. Cristo ha muerto por nosotros los pecadores para darnos salvación. Él es la vida. Por eso se anunciaba Juan el Bautista a Jesucristo, porque acuérdate que Jesús es la vida. La Biblia, ¿qué nos habla? ¿No? La paga del pecado, que es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los hombres venimos de esa raíz, ¿no? Venimos de la raíz pecaminosa de Adán. Pero todos los hombres a través de Cristo somos salvos por media gracia. Y era lo que se predicaba, el arrepentimiento. Acuérdate que la salvación venía de los judíos, pero ellos la rechazan varias veces, ¿no? Estuvimos leyendo en la semana Reyes, ¿no? Cómo ellos rechazaron también a los profetas, cómo los apedreaban y todo. Y este último profeta era Juan el Bautista. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Anunciaba. Acuérdate que en el libro de Lucas, Juan el Bautista es anunciado a través de un ángel, a través de su madre Elizabeth y su padre, ¿no? Zacarías. Y tú puedes darte cuenta cómo le anuncia a Gabriel que iba a nacer este último hombre, pero Zacarías era incrédulo, entonces queda mudo, ¿no? Pero hay un anunciamiento que iba a venir Juan el Bautista. Juan el Bautista es levita, es de la tribu de Leví, es un sacerdote, pero también es un profeta que anunciaba el camino de Jesucristo. Entonces, como fue el último profeta, acuérdate que ¿qué era lo que hacía Israel? Israel, ¿qué hacía? Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a la gallina con sus polluelos? Pero tú que matas y asesinas a los profetas. Entonces imagínate Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, que era lo que hacía el pueblo de Israel, y Herodes y todo. Imagínate, Herodes vivía una vida desenfrenada, ¿no? O sea, y tú lo vas a ver ahorita en los siguientes versos. ¿Por qué? Porque ese baile sensual que la hija de Herodes hace para que Herodes complazca en mandar a traer la cabeza del Bautista era porque vivían una vida desenfrenada. Muchos gobernantes vivían una vida desenfrenada. ¿Por qué hacían? Porque estaban en sus deleites, en la carne, en la lujuria, en la lascivia, ¿sí? Entonces imagínate el profeta predicándoles la verdad, que era para los oídos era difícil, ¿no? Esto es lo mismo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, que dice que muchos apartarán de la verdad y se irán a las fábulas y tendrán comezón de oír. ¿Qué era lo que quería oír el pueblo, no? Realmente, ellos, mira, Jesucristo nunca lo iban a reconocer como un Salvador. ¿Por qué no lo iban a reconocer como un Salvador? Jesucristo era el Mesías, pero lo que esperaban los judíos era un Mesías que los libertara de la opresión de Roma. Eso era lo que buscaban, que los libertara. ¿Y qué hacían realmente? Seguían a sus líderes. Y los líderes seguían al pueblo, no seguían a los profetas. ¿Por qué? Porque tú te puedes dar cuenta que en el libro de Samuel Dios levanta primero un rey. ¿Por qué? Porque los jueces de Israel Dios los había levantado como libertadores. Entonces el último juez de Israel, ¿quién es? Samuel. Y es el último juez. Y el pueblo ya no estaba contento con los jueces porque querían ser como las demás naciones. ¿Y qué fue lo que pidió el pueblo? Un rey conforme a las demás naciones. Pero el rey, ¿para qué era? Era para que también al pueblo le llevara a Dios a través de los líderes. Pero los líderes, ¿qué hacían? En vez de llevar al pueblo de Dios, se corrompían, ¿sí? Y tú puedes ver aquí un líder que es Herodes, y Herodes el Grande, y Herodes Antipas, que era lo que hacía, llevaba al pueblo a corromperse. No le hablaba la verdad, y escuchaba al pueblo, pero no escuchaba a Dios. Y esto es lo mismo que a veces hoy en día hacen los líderes. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, vamos a suponer ahorita qué es lo que pasa con los líderes de este país. ¿Qué es lo que pasa con los líderes de este país? ¿A quién están vendiendo al pueblo? Al pecado, ¿no? A la idolatría. Sí, porque los líderes de hoy en día que están puestos en el gobierno de nuestro país, ¿qué están haciendo? Están rechazando a Dios.
Y era lo mismo que se vivía en ese tiempo. Entonces Dios levantaba profetas y después descendió el verbo del cielo y se anunció a todas las demás naciones. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y tú puedes ver en el liderazgo, ojo, eso no nos llama en el liderazgo a nosotros odiar a nuestras autoridades, ¿no? A nuestros gobernantes. Al contrario, 1 Timoteo capítulo 2 te dice que oren por los que están en eminencia, por los gobernantes, para que vivan quieta y reposadamente. Entonces, el mismo tiempo que se vivía en el tiempo de Herodes, el mismo tiempo que se vivía en el tiempo de Roma, es el mismo tiempo que se vive ahorita con los gobernantes. Hay corrupción, hay desigualdad, hay impuestos. Entonces, cuando el pueblo de Israel pide un gobernante, como las demás naciones, cuando Samuel se los da y consulta a Dios primero y le dice, a ver, ellos quieren un rey conforme a las demás naciones. Y Samuel, cuando tú leas esa parte en primera de Samuel, te vas a dar cuenta cómo Samuel dijo, déjalos. ¿Por qué? Porque él va a tomar a sus mujeres como esclavas, a sus hijos como esclavos, va a tomar también va a tomar el 10% de su granero, esto y aquello. O sea, le estaba hablando de impuestos, y fue lo que sucede en ese tiempo, porque el gobierno de Israel era Dios, y el gobierno de todo el creyente tiene que ser Dios. Nuestro gobierno, o sea, nos tenemos que sujetar a las autoridades. La Biblia te dice en Romanos 13:1, sujétense a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta sino de parte de Dios. Nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades, porque las autoridades son puestas por parte de Dios, aunque sean malas. Sí, porque el mundo, ¿bajo quién está? Primera de Juan capítulo 5, verso 19 te dice que el mundo, todo el mundo está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Y entonces por eso ves autoridades corruptas, por eso ves tanta violencia que se vive dentro del país, por eso ves en otros países que también se vive lo mismo, porque es a causa de ¿qué? Del pecado. Es a causa de que el hombre ha desechado a Dios. El hombre también ha creado su propio gobierno, pero desechando a Dios, igual que Israel creó su propio gobierno y desechó un lado a Dios. Pero la iglesia conoce la verdad, porque la Biblia te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces tú te das cuenta, ahora empieza a tener la vida sentido. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta que este mundo no está gobernado por Dios. Y por eso ves todo lo que acontece en el mundo. Y ves, por ejemplo, todo lo que acontece en asesinatos, violencia, extorsiones, feminicidios, abortos. Porque este mundo no está gobernado por Dios. Este mundo, ¿por quién está gobernado? Por el hombre, ¿a través de quién? De Satanás. Entonces hay un engaño para el hombre. Pero la Biblia te dice que Jesús ha venido ¿a qué? A deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Eso es lo que ha venido Jesús, a deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que vino. Y eso era lo que estaba anunciando Juan el Bautista, el arrepentimiento, que a través del Cordero el pueblo podría ser salvo. Y Jesús por eso hacía sus milagros, porque obraba el poder de Dios en él, porque él era Dios en la carne. Eso era lo que estaba haciendo Jesús, obrando, por eso veían esos milagros. Fíjate, vamos del verso 13 al 12. Ve del verso 3 al 12 de esta parte de Mateo 14. Fíjate, porque Herodes había prendido a Juan. Era molesto para Herodes que Juan predicara la palabra. A veces para nosotros la palabra puede ser dura, porque la palabra como es una espada, pero nos va a corregir, porque somos pecadores, pero la necesitamos. Todos los hombres necesitan estar expuestos a la palabra. Jesús mismo es la palabra. Cuando yo digo, bueno, yo creo en Jesús como hombre, porque yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero no lo obedezco. Y Jesús mismo es el verbo. ¿Y el verbo qué significa? La palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos a veces como hombre? Nosotros no somos diferentes a los demás que no conocen la palabra de Dios, porque somos iguales, vivimos bajo nuestros propios deleites, bajo nuestras propias concupiscencias. No somos diferentes a Israel. ¿Por qué? Porque también somos pecadores como iglesia, pero lo hemos reconocido. Pero ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra te corrige, te redarguye, te instruye, te enseña cómo vivir como creyente delante de los preceptos de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice, aquel verbo en Juan 1 se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de justicia y de verdad. Eso fue lo que hizo Jesús. Imagínate, Juan el Bautista predicando la verdad, predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y eso era lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Pues era molesto. Porque cuando tú estás predicando la verdad, cuando tú estás obedeciendo a Dios,
¿qué va a pasar? Va a ser molesto a veces para los demás y hasta a veces para uno mismo, porque la palabra nos va a confrontar. La palabra nos va a enseñar cómo Dios quiere que vivamos como hombres, cómo lo sigamos, cómo lo obedezcamos. No porque sepamos toda la Biblia, no es porque sepamos todo el Evangelio, somos perfectos, no. Aún estamos viviendo aquí en la tierra con errores, porque la Biblia te lo dice, ¿no? Que el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Él solamente nos va a perfeccionar. Por eso Pablo dijo que este cuerpo de la corrupción. Cuando tú ves la vida del apóstol Pablo, tú lo puedes ver a Pablo así como el más perdedor, el más pecador, el que se le apareció como el último de los apóstoles, como un abortivo, que no era digno de nacer, porque Pablo era así, y se reconocía como pecador. Así hay que reconocernos, porque en la iglesia no está llena de gente buena, en la iglesia está llena de pecadores que han reconocido su pecado, que necesitan a Jesús. Por eso se anunciaba ese arrepentimiento. No porque seamos buenos, sino por justificarnos, porque no nos justificamos, porque somos igual que los demás que están afuera, tenemos esas mismas pasiones, tenemos esos mismos anhelos que los que tienen también que los que no han conocido la verdad. Todos los hombres venimos de esa raíz, porque en el mundo está el pecado, y todos los hombres venimos de esa raíz pecaminosa, Adán. Entonces, si tú lees, por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 12, te dice así, ¿no? Romanos 5. Dice, por lo tanto, así como por un hombre entró el pecado, ¿quién es? Adán. Así pasó la muerte a todos, por cuanto todos pecaron. Y tú te das cuenta y dices, bueno, ¿cómo? Sí, a través de Adán se corrompió todo y hasta la misma creación. Entonces por eso estamos viendo Veracruz, cómo está inundada, y ves Phoenix, está inundado, y ves de repente Filipinas, un terremoto. ¿Por qué? Porque la misma creación está corrompida y el hombre está corrompido. Pero la iglesia, ¿cómo debe de vivir? Tiene que seguir a Cristo, así con tus errores y todo, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy perfecto, ¿no? O sea, tengo todavía muchos errores como hombre, y todavía tenemos muchos errores, pero aún así tienes que seguir a Jesús. Por eso Pablo te dice, estad firme en la fe, por la cual fuiste llamado, y prosigue en el blanco. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Cuando ha seguido la justicia, la verdad, se está tratando de esforzarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate. Entonces sigue este verso, ¿no? Entonces Herodes ya había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Herodias era esposa de Herodes, ¿sí? Y esta mujer pues tenía perversidad en su corazón como todos los hombres, ¿no? Fíjate, y sigue. ¿Por qué? Porque era una mujer que vivía aquí. Y tú puedes ver, por ejemplo, todos los gobernantes que tenían Roma, por ejemplo, pues tú ves esas películas de Roma, de Calígula y todo eso, y que habían en los gobiernos, ¿no? Pues había dinero, había todo, entonces ¿qué hay, no? Pues de repente hay orgías, todo, entonces Pablo también molesta a través de los romanos, ¿no? Eso, ¿no? O sea, empieza a decir, no, esto está mal delante de Dios, ¿no? Ni los incrédulos, ni los que hacen orgías, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni todo. Entonces Pablo empieza a amonestar a los romanos, a los corintios, porque se da cuenta de los gobiernos. Ese mismo gobierno se vive hoy en día, ¿no? Porque tú de repente vas a una fiesta en un lugar, yo me acuerdo, yo lo viví, ¿no? O sea, vas a alguna fiesta, a algún lugar, iba a un antro, salía, y de repente ya todos contra todos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, y es lo que se vive en la inmoralidad hoy en día. Es algo que se vive y que todo el hombre lo ve bien, ¿no? O sea, ser inmoral está bien, y de repente te metes al Facebook, y ahorita lo vamos a ver estos versos 12, y te metes al Facebook y cómo salen tanto los hombres como las mujeres. Inmoral, ¿sí me entiendes? O sea, ya todo enseñan. O sea, ya no hay nada, decía una hermana, nada dejan a la imaginación, y ya todo enseñan y todo es permisivo, y en la misma redes sociales, pues todo es inmoral. Y ese es el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo el mundo, se está pudriendo. Pero la iglesia tiene que santificarse en la verdad, no porque seamos buenos, porque tenemos esas mismas pasiones. O sea, había un predicador que se llama Charles Spurgeon, un predicador, muy buen predicador. Investiga quién es Charles Spurgeon. Era un reformador también y predicaba la verdad, Charles Spurgeon. Y dice que cuando se subía al púlpito, que de repente tenía pensamientos sexuales. Pero ¿qué hacía Charles Spurgeon? Se guardaba. Todos los hombres tenemos esos mismos pensamientos. Entonces tú lees la Biblia y vas a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, y te dice esto.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la tentación nos dará la salida para poder soportar. A través de Cristo podemos soportar esa tentación. A través de Cristo nos podemos fortalecer y a veces vas a caer. Porque vamos a suponer, hay tentación así para esta parte que vamos a hablar sobre la inmoralidad. Pero también hay tentación, ¿qué tal? A través de la ira, como yo, que soy una persona iracunda, que soy una persona que me enciendo. Y a veces Dios pone las pruebas y de repente te pone la prueba y eres iracundo. Porque es lo mismo un inmoral que un iracundo, no nos podemos justificar. Y te pone la prueba y ya contestas duro, te pone la prueba y ya te airas. Porque Dios permite las pruebas porque te está fortaleciendo y hasta que no pases esa prueba Dios va a agarrar y te va a decir, bueno, adelante. Pero es lo mismo la inmoralidad y que la ira y que la mentira también. ¿Por qué? Porque cuántas veces decimos, ay, una mentira piadosa. Y mentira es mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Y a veces nos justificamos. Y nos justificamos. Y decimos, no, es que yo no puedo dejar esto. Y yo, por ejemplo, yo te lo puedo platicar, ¿no? Yo era un hombre amador de la pornografía y era un hombre amador de todos esos deleites. Y con Cristo fui saliendo de todo eso. Porque yo amaba el ver todo ese tipo de cosas. Y yo sé que aquí hay mujeres presentes y tal vez no es el tema, ¿no? Pero yo era así, un hombre así inmoral. ¿Sí me entiendes? Inmoral a más no poder. Y de repente a través de Cristo, solamente con la pura gracia he ido saliendo. Y tengo mis luchas aún. Porque tengo luchas con otras cosas. Y aún tengo luchas también. Porque siempre la carne va a desear las cosas de la carne. Y era lo que hacían estos gobernantes. Seguían su carne, sus concupiscencias, sus deseos. Pero el cristiano ya no está dominado por sus deseos, por sus propias concupiscencias. Porque ahora la Biblia te dice, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Dios, que me amó y se entregó por mí. No podemos decir, no, es que yo no puedo. No, esfuérzate. Sí podemos. Y a lo mejor el día de hoy ya fallaste. Porque a lo mejor el día de hoy ya fallaste. Y ya caíste. Pero a través de Cristo nos podemos esforzar. Y Señor, ayúdame. Me está costando mucho esta área de mi vida. Tal vez estoy batallando mucho con esto. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a obrar. Pero cuando tú le entregas, la Biblia te dice en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos. Fíjate, sigamos estos versos. Ve al verso 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Juan un profeta, ¿ves? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes. Este baile que hacía esta mujer no era un baile así, nada más así. Es un baile inmoral. Se estaba deleitando Herodes. O sea, no lo dice así la Biblia, ¿no? Pero era un baile inmoral. Era lo mismo que pasaba con los ángeles cuando fueron a Sodoma y Gomorra. Cuando Lot los guardó. El justo Lot, dice la Biblia. El justo Lot, porque creyó. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Guardó a los ángeles. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros mismos confiamos en nuestra propia carne y tratamos de resolver todo a nuestra manera? Y así Lot. ¿Por qué? Porque él le agradó ir a Sodoma y Gomorra. Pero él guardó a los ángeles y fue justificado. Y justo Lot, porque después obedeció. Y cuando los ángeles estaban ahí, estos varones, en Génesis capítulo 19, Génesis 20 me parece que es, estos varones dijeron, déjanos conocer esos hombres que han llegado contigo a Sodoma y Gomorra. Pero eran los ángeles que iban a juzgar a Sodoma y Gomorra por el pecado. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Uno de los pecados, la inmoralidad, la inmundicia. Y cuando tú ves Sodoma y Gomorra, que desciende fuego del cielo, ¿sí? Y quema a todos. ¿Por qué? Porque Abraham era un intercesor. Y Abraham, ¿qué decía? Por favor. Y Dios le dijo, estaba el ángel de Jehová, es Jesucristo, ese mismo que estamos hablando aquí. Y Jesucristo mismo le dijo, si hay 10, y bajaba la cuenta, y si hay 5, y si hay 2, y si hay un justo, yo detendré esa ira. Pero ¿qué pasó? No hubo ningún justo. Y cuando esos ángeles estaban adentro, ¿qué fue lo que dijo? Le dijeron a Lot, los hombres de Sodoma y Gomorra, déjanos conocerlo.
Conocerlo. ¿Sabes en qué se traduce conocerlo según la Biblia? En tener relaciones sexuales. Eso era lo que querían, violar a los ángeles. Y eso era lo que querían. Entonces ves que la inmoralidad existe desde tiempos antiguos. Y entonces este baile que hacía esta mujer delante de Herodes era un baile inmoral. Pero eso es lo que no tiene que participar la iglesia, de la inmoralidad. Hay que crucificar nuestra carne. La iglesia como debe de ser pura, sin mancha. La iglesia ¿qué debe de hacer? No participar. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y bueno, dices, bueno, yo no tengo problemas con la inmoralidad, ¿no? Pero a lo mejor tenemos problemas con otra área. A lo mejor puede ser como el que está predicando a veces con la ira, con la violencia, a veces también, ¿no? Y de repente me hacen y voy y hago más duro y voy y no. ¿Por qué no oramos antes de él? ¿Y por qué no agarramos y buscamos al Señor y nada de que No, a ver, aguanta. Y de repente refrena tu boca, porque también la lengua es bipedina, ¿no? Porque la lengua también dice Santiago 3 que es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Y a veces tenemos que pedir perdón, porque hemos dañado a personas, hemos herido personas. A través de la lengua también lastimamos. Dice que la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande incendio inflama. Y la Biblia te dice, refrene su boca si quieres ver días largos y felices en la tierra de hablar todo mal. Y a veces la lengua lastima más que un golpe. Y de repente herimos con la lengua y lastimamos con la lengua y no refrenamos nuestra lengua. ¿Y por qué no le decimos al Señor, córtame la lengua, espiritualmente hablando? Señor, refrena mi boca, ayúdame, cámbiame. Porque eso es lo que tiene que hacer Cristo en nuestra vida y cambiarnos. Y no confiar en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestros deseos, sino confiar en Él. Fíjate, el verso 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate, el oír que Juan predicaba el arrepentimiento que lleva a la muerte. Y tú, por ejemplo, estás predicando la palabra, estás tratando de obedecer a Dios, estás guardando la palabra. Y pues, ¿qué va a pasar, no? Se va a levantar tu carne y se va a levantar el enemigo. Y va a haber luchas y va a haber pruebas. Pero Jesús, ¿qué te dijo en Mateo 5? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre y vituperados. Es una bienaventuranza. Y a veces cuando somos perseguidos porque estamos tratando de guardar la justicia y la verdad, ¿qué hacemos? Nos afligimos. ¿Tú crees que Juan el Bautista aquí en la cárcel no estaba afligido? ¿Por qué? Porque iba a ser degollado. Y aún Juan el Bautista dudó. Y fueron sus discípulos y que le dijeron, oye, ¿ese es Jesús? Y que le dijo, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. No, eso es real. Y cuando tú estás siendo afligido y cuando tú estás siendo perseguido y se te viene una montaña de problemas a tu vida, ¿y qué dice el Señor? ¿Será que todo lo que está escrito es real? ¿Será que todo es verdad o es mentira? ¿Por qué? Porque cuando se nos vienen problemas a nuestra vida y estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio, ¿qué pasa? De repente queremos desistir y decimos, no, ya, Señor, es mucho. Juan el Bautista aquí estaba en un problema grande. Y a veces Dios ve nuestros problemas, porque de repente por causa de seguir la verdad, ¿no? Por tratar de guardarla, por obedecer a Dios, por buscar a Dios, pues va a haber problemas. Y va a haber pruebas, y va a haber luchas, y Dios va a permitir las pruebas. Pero aún en la prueba, aún en la dificultad, Dios está teniendo el control de todo lo que te acontece. Porque ni un cabello de lo que tú estás viviendo se le va a mover. Porque Él permite la prueba, porque la prueba te fortalece. No es mala. Fíjate. Entonces dice el verso 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. O sea, el rey se entristece porque Juan el Bautista predicaba. Y el rey se está entristeciendo también, Herodes, porque le están pidiendo algo que él no quería hacer. O sea, él nada más había metido a Juan el Bautista, pero ya querían cortarle la lengua a Juan, cortarle la voz. Fíjate, ¿y qué podemos ver en eso? La perversidad del hombre. Y es hoy en día lo mismo. Cuando tú predicas la verdad y cuando tú le dices a alguien, bueno, yo soy cristiano, y trato de, ay, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, no puedes hacer, no, sí, todo lo puedo hacer. Todo. Porque la Biblia te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. O sea, yo no puedo pelear en la calle, yo puedo tomar una cerveza, yo puedo fumar un cigarro, yo puedo
ir a fiestas, todo lo puedo hacer, ¿no? Puedo mentir, puedo hacer lo que sea, pero la Biblia te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate el verso 11, dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y se fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fíjate, los profetas, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y lees el libro de Apocalipsis, dice que también la sangre de los decapitados y de los que han sido asesinados por causa del Evangelio claman, y Dios va a hacer la justicia cuando venga la ira de Dios. Y va a ser la justicia por esa sangre derramada. Y tú a lo mejor la ves al momento y dices, oye, qué triste historia, ¿no? Y ves, por ejemplo, Nigeria, ¿no? Ahorita cuántas cosas pasan, ¿no? En Nigeria, ¿no? Yo he visto reels de Nigeria y pastores que están tratando de convertir a musulmanes, pues los matan. Y vas a la sierra, pues no te vayas tan lejos, ¿no? En la sierra de Puebla, ¿no? De repente están predicando la verdad y ¡pum!, ¿no? Los asesinan, ¿no? O sea, y es verdad, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en el Evangelio. Y tú ves esto, y a lo mejor, bueno, la persecución de los hombres, de nosotros no va a ser así, ¿no? O sea, de que te maten y todo, pero a lo mejor pues de repente va a haber problemas en tu trabajo y se te va a levantar que el compañero, y va a haber problemas aquí, problemas allá, y dices, ¿por qué todo esto? Porque hay una oposición. O sea, va a haber una oposición cada vez que tú vas al Evangelio, porque sí va a haber una oposición. Y de repente ya así vas a ver otros, ¿no? Que de repente así pues te traten de hacer el mal, te tiren, todo esto. ¿Por qué? Es porque hay una oposición. Pero cuando nosotros estamos en la carne, pues cómo vamos a actuar carnalmente y nos vamos a tratar de defender a nuestras fuerzas. Pero no te lo tomes personal, es nuestro enemigo. ¿Tu enemigo quién es? Satanás. Porque ¿quién es el que levanta a la gente, a las personas? ¿Quién crees que te trató de enmudecer, no? ¿Sí me entiendes? O sea, él pensaba que iba a ganar, ¿no? O sea, él pensó que ganó a través del sacrificio de Jesús en la crucifixión, pues. Porque él pensó que había ganado. Pero la Biblia te dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, que él mismo fue y le predicó a los ángeles encarcelados que operan en los hijos de desobediencia. Él mismo fue y le predicó a esos ángeles que están en prisiones. Y él anuló el acta contra nosotros, clavándola en la cruz. Por eso tuvieron que pasar tantas cosas. Y toda la profecía, cuando tú te das cuenta, cuando nos damos cuenta toda la profecía que está escrita en la Biblia, y cuando ves que Dios va a esa sangre que ha sido derramada a través de los mártires, de los profetas, de la gente que ha predicado el Evangelio, en algún tiempo, sí, Dios va a hacer la justicia, pero está dando tiempo aquí en la tierra a que el hombre se arrepiente y que lo busque, que lo confiese. Eso es lo que está haciendo Dios. Y entonces tú por eso ves tanta injusticia en la tierra y tanta maldad y tanta violencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tardo para la ira y está dando tiempo a que el pecador se arrepienta, porque ese es el carácter de Dios. Pero cuando a veces nos pasan a nosotros las cosas que decimos, oye, ¿por qué me está pasando esto? Dice que así como el fuego tiene que ser, que así como el oro, que es un metal precioso y tiene que ser probado en el fuego, así nuestra fe también tiene que ser probada. Juan el Bautista aquí estaba siendo probado también, ¿sí? Fíjate, vamos a los siguientes versos. Verso 13, ve el verso 13 solamente. Verso 13, ¿no? Fíjate, dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús se apartó también. Había escuchado de esto que había sucedido y Jesús estaba apartado. Jesús no hizo justicia. Jesús realmente, tú puedes ver, él podía hacer justicia, ¿no? Y cuando lo aprendieron también podía hacer justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja del centurión, ¿no? Hizo su justicia. Pedro, ¿qué le dijo? No, a espada no, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y a veces tú ves que Jesús no es violento, pero a veces nosotros como somos violentos, ¿no? Y nos queremos defender, ¿no? Y se te cierran en el carro y le avientas, ¿no? Y de repente te contestan mal y vas y te defiendes, ¿no?
y quieres defenderte y hay violencia en nuestro corazón. ¿Y la Biblia qué te dice? Fíjate, Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos airamos, pecamos, y sí damos lugar al diablo. Porque de repente ya cuando ya te airas, y ya te estresas, y ya te enojas, y ya todo, pues ya de repente se te salen palabras corrompidas, ¿no? O de repente hieres, lastimas, o puedes agredir. Y eso es lo que pasa con la ira. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir ¿qué? El furor. Y Proverbios 29, 22, 4, vea Proverbios 29, 22, 4. Fíjate, Proverbios 29, 22, 4, fíjate, dice así: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca, y la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Por qué Jesús se apartó? Y fíjate, el 24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Fíjate, ¿por qué Jesús se habrá apartado? O sea, Jesús, ¿qué dijo? Pues ya sabía el tiempo de Juan el Bautista, es Dios, ¿no? Él sabe los tiempos y las sazones. Él mismo lo dijo: mi tiempo no ha llegado, ¿no? Cuando hizo el vino, ¿no? O sea, cuando tú ves que está en las bodas de Cana, Juan 2, tú puedes ver que Jesucristo, cuando está en las bodas de Cana, ¿qué es lo que hace? Y lo está molestando a María, su madre: oye, mamá, mi tiempo no ha llegado, ¿no? Y Jesús sabe los tiempos, sabe las sazones. Jesús sabe todo. O sea, sabe todo sobre los hombres. Lo único que creo que me parece, bueno, es Dios, ¿no? Sabe todo, ¿no? Hasta el fin todo. Pero el Padre, ¿no? Es el que sabe todo. Jesús mismo lo dijo en el Monte de los Olivos, ¿no? Ni los ángeles, ni el Hijo, ni nadie, solamente el Padre sabe cuándo es el fin, ¿no? La ira de Dios. O sea, tú como cristiano a veces sí sabemos la verdad, ¿no? Y sabemos que este mundo es caído, ¿no? Ya estás aprendiendo y sabes que en algún momento Dios barrerá el pecado de la humanidad, ¿no? Y quitará el pecado, ¿no? Así dice que es la Biblia, ¿no? Dice en Mateo 13, lo leímos la vez pasada en Mateo 13, que hay una parábola del trigo y la cizaña. El campo que es la tierra, y los segadores del reino, ¿cuáles son? El trigo, y los segadores del maligno, ¿cuáles son? La cizaña, pero crecen juntos. Y el fin de la siega, ¿qué es? La cosecha. Y el fin del siglo. Y cuando Jesús vuelva con todos sus ángeles, barrerá todo el pecado de la humanidad y cortará la cizaña y la aventará ¿dónde? Al lloro y crujín de dientes, o el fuego eterno, que cuál es el infierno. Y eso es lo que va a hacer Jesucristo. Pero está dando tiempo, ¿no? O sea, él ya sabe en qué tiempo. Y por eso dio la profecía, ¿no? O sea, tú estás de acuerdo que Dios ya sabe en qué tiempo va a acabar todo, ¿no? O sea, pero tú en la tierra, ¿qué estás viviendo? O sea, ¿estás viviendo para, en qué estamos viviendo? ¿Para nosotros mismos, para nuestros deleites o para Cristo? ¿Qué es lo que Dios nos da libre albedrío? Y te dice, bueno, tú estás conociendo la verdad, pero ¿para qué quieres vivir? ¿Para ti o para Cristo? ¿Cómo quieres vivir en la tierra? ¿Como un cristiano o como a veces tibio, ¿no? Porque a veces así vivimos, como un tibio. Y como creyentes pues también estamos viviendo mal delante de Dios, ¿no? O sea, y me incluyo a veces, ¿no? Porque te gana la carne. ¿Y cómo estás viviendo como creyente? O sea, aquí nadie es bueno, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo estás viviendo a veces como creyente realmente? Y si estás esforzándote como creyente para Cristo, o sea, no es que digamos tú, vamos a suponer, no es para hacernos sentir mal, no es para, ¿sí me entiendes? O sea, no es un regaño, no es nada, ¿no? Pero realmente eso es lo que hace Dios, trata de transformarnos. Por eso dice que el buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo es cortado y arrojado al fuego. Y sí, tienes tus luchas, porque Dios conoce tus luchas, Dios conoce cómo estás viviendo como creyente, pero ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros vivamos como verdaderos creyentes, que nos esforcemos, ¿no? O sea, para glorificar a Él, para que realmente la iglesia se vea dentro de la tierra, ¿no? O sea, y de repente, ¿qué haces como cristiano? Chin, ya me equivoqué, pues ya arrastra el blanco, pues hay arrepentimiento, y puedes confesar tu pecado y decirle, Señor, perdóname, yo me equivoqué y me ganó la carne, estuve en la prueba y fallé.
pero ahora vas y otra vez, ¿no? Vuelves a intentarlo. Fíjate, Jesús dijo en Mateo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores. Y a veces, ¿cómo somos? ¿Somos pacificadores o le echamos más fuego a la leña, ¿no? O sea, yo a veces me considero que le echo más fuego a la leña, ¿no? O sea, yo digo, hijo, el pacificador, pero solamente del océano Pacífico, ¿no? O sea, pero de repente Jesús te dice, bienaventurados los pacificadores, ese debería de ser el creyente, ¿no? O sea, a ver, ¿qué onda? ¿No? O sea, me estoy alterando, ¿no? O sea, por algo. No estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi carne, me estoy enojando. La lucha no es contra sangre y carne. O sea, el esposo no es tu enemigo, la esposa no es tu enemiga, tu hijo no es tu enemigo, tu vecino no es tu enemigo. El que te trata de hacer un mal no es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Primero y después ¿quién? El mundo. Y después ¿quién? Satanás. Y no te tratan de hacer lo malo. O sea, el que se te cierra en el carro y te avienta el carro y todo, ¿por qué te cierra el carro? O sea, y tú te enojas. ¿Quién es? ¿Por quién está gobernado? Y de repente tú qué haces, vas y lo alcanzas, ¿no? Hasta allá, y ahora sí va a ver. ¿A poco no? ¿O no nos estamos confundiendo de claro, porque es eso, ¿no? O sea, de repente pasa eso, ¿no? Pero tú lo debes ver con ojos espirituales, porque realmente no es tu enemigo. O el que te recuerda el 10 de mayo no es tu enemigo, pero a veces ¿qué hace? La carne dice, ¿cómo me voy a dejar? Pues es una ofensa muy fuerte, ¿no? A mi madre la respetan, ¿no? ¿Te acuerdas, no? ¿Sí o no? Porque lo piensas, ¿no? O sea, y mi madre es sagrada, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, ese es tu enemigo realmente. O el que te trata de hacer un daño es tu enemigo. ¿Quién te trata de sugestionar? ¿Quién te trata de atemorizar? ¿Quién te trata de meter miedo? ¿Quién es? El enemigo, ¿no? ¿Y quién te trata de apartar de la fe, que no confíes en él? Pero Dios te dice, Efesios 6, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la Biblia te dice que la lucha no es contra sangre ni carne. O sea, a veces confiamos en la carne, no me incluyo. A veces yo confío en la carne, ¿no? De repente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Confiar más en Dios. Eso es lo que tengo que hacer yo como creyente, confiar más en Dios. No en mí mismo, no en lo que veo, no en lo que está sucediendo. Fíjate, ahora... Bueno, fíjate, ve la violencia que se vive en México y en Sudamérica y en África y en todos los países, ve la violencia. ¿Por qué es la violencia que se está viviendo? ¿Por quién está gobernado el hombre? Y tú ves el narcotráfico y hace 15 años sale el cártel de este, y ahora el cártel de aquel, y ahora el cártel de este, y ahora el cártel de aquel, y siempre están saliendo. Pero ¿por qué salen todas esas cosas? ¿Por quién está gobernando el mundo? ¿Por qué el mundo está tan violento? O sea, y tú ves, y todos los países tienen mafias, todos los países. No hay ningún país Sudamérica, todos los países de Sudamérica, Estados Unidos. Dices, no, Estados Unidos es muy seguro, ¿no? Vete a Nueva Orleans, vete al Bronx, vete así a Chicago, a Miami, donde está el estadio de los Delfines de Miami, o sea, y vete así a lugares, ahí también tienen violencia. Y te vas a Arabia, todo eso, Oriente, y pues están peor, ¿no? Porque se ponen bombas en los cuerpos, ¿no? ¿Y por qué es toda esa violencia? ¿Y por qué es toda esa maldad? ¿Por qué es? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y quién va a acabar la maldad? Y luego contribuyes, ¿no? O sea, contribuimos. Porque de repente vemos también las series de narcos y todo eso y aquello y se nos hace más importante que leer la Biblia. O confiamos, ¿no? Porque dices, bueno, es que ahí conozco a este y conozco a aquel y confiamos en todo eso, ¿no? O sea, porque de repente conocemos a alguien que es así y todo eso y confiamos. ¿Y en quién deberíamos de confiar realmente? En Dios. ¿Sí me entiendes? Dejar eso. Porque ellos, ¿quién son? La Biblia te dice así, no puedes tomar de la mesa del rey, de la copa de los demonios. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay que confiar. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, no confiar. Desecharlo a lo que Dios no le agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si pensamos que realmente estamos jugando con Dios, no estamos jugando. ¿Sí me entiendes? O sea, si pensamos como creyentes que Dios no es real, es real. Y todo lo que está escrito es real. Y todos vamos a ser juzgados. Entonces nos damos cuenta y decimos, bueno, estoy confiando en quién, ¿no? En aquel, ¿no? Confía en Dios. Fíjate, entonces, y hoy es de muertes, feminicidios, secuestros, carteles, gente desaparecida. ¿En qué tiempo nos tocó vivir?
todos los estados, ¿cómo están todos los estados? Esto yo lo escribí, ¿cómo están todos los estados? ¿En todo México hay violencia o no? En todo México. Y vas a Brasil, y yo he ido a Brasil, y te dicen, no, si pasas esta hora, si me entiendes, ten cuidado, porque aquí se matan en esta línea. Y vas a Brasil y tienes que tener cuidado, porque también es violento. Y yo de repente estaba un día en Brasil, y de repente estaba ahí, estaba sentado en una silla, y ya de repente llegan dos en una moto, y pues yo como ando en el centro digo, ya vi qué pasó aquí, sí o no, aquí ya vi qué pasó. Y voy a Brasil y digo, híjole, y de repente otro y dos chavas se sientan ahí, escuchan qué estoy haciendo, qué estoy hablando, y digo, ya vi. Y luego se sienta otro chavo, fumar un cigarro, y luego en Brasil están del tamaño de Armando, ¿no? Grandotes y todo, y digo, y ya vi, mejor me voy, ¿no? Porque también la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. O sea, y de repente ves que es Brasil y está mal, ¿no? Y de repente vas a Estados Unidos y te dicen, no te metas ahí. Y es Estados Unidos, el país más seguro del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los países? Ninguna, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia en ningún lugar. O sea, todo está caído. Fíjate, ahora, Primera de Juan capítulo 5, verso 18 al 19 dice que todo el mundo está bajo ¿quién? El maligno. Ve del verso 14 al 21 de Mateo 14. Fíjate, ahora, vamos a Mateo 14, verso 21. Dice así, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y no compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Aquí que vemos la generosidad de Jesús. Jesús es generoso y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De repente ves a alguien en la calle que dice, no extiendes tu mano. O ves a alguien con necesidad y no le extiendes. Jesús era generoso. Dijo, ¿qué dijo? Tuvo compasión de quienes, de las multitudes. Abatidas y cansadas las alimentó, hizo un milagro, alimentó a 5,000. Y, o sea, y de repente tú dices, bueno, yo voy a ayudar a alguien y me voy a quedar sin dinero, ¿no? Porque así pensamos, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, relatos en la Biblia que como Eliseo y Elías con las dos viudas, una de Sarepta y la viuda de las tinajas de aceite, y a la primera que le dijo, la harina va a escasear, y una viuda estaba en el desierto y una viuda que no tenía sustento, porque las viudas eran frágiles y sin sustento, pero puedes ver la mano de Dios a través de los profetas. Y de repente cuando tú dices como creyente, no, pues es que si yo ayudo me voy a quedar sin dinero, y si yo ayudo, ¿qué va a pasar? No. Y de repente, ¿qué hace Dios? ¿No? A través de estas viudas viene el profeta y les multiplica las tinajas de aceite. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús es generoso y alimentó, ¿no? Y de repente, ¿qué dices tú? Va pasando alguien en la calle y ¿qué dices? No, él se lo va a utilizar para la droga, mejor yo utilizo estos 10 pesos, ¿no? Dáselos, ¿sí me entiendes? O sea, no sabes si lo va a utilizar, a lo mejor predícale y háblale de Jesús, dile, tú estás así y Cristo te ama, simplemente. Si tú le dices Cristo te ama, le dejas el mensaje. Y a lo mejor es lo que necesitan oír. ¿Cuántos rechazan? ¿Cuánta gente los rechaza? ¿Cuánta gente hace eso? Y de repente así pensamos, ¿no? O sea, si yo doy, me voy a quedar sin nada. Pero ves la historia de las viudas, ¿sí me entiendes? Y Dios les multiplica. Y ves la historia de las tinajas de aceite de la viuda y está endeudada y tiene que dar a sus hijos. Y de repente dices, bueno, yo tengo que pagar las tarjetas de crédito, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Yo primero pago mis gastos y después ayudo a los demás. Y cuando ves de repente, ¿sí me entiendes? Que Dios le dice a las viudas, ¿sí me entiendes? O sea, de las tinajas de aceite, le dice, ven, toca a tus vecinos, las tinajas se van a llenar, te van a multiplicar. Y lo hace Dios, ¿no? Y ella puede pagar a sus saqueadores. Y a veces también ves a Jesús viendo a la multitud cansada y abatida. Y dice la Biblia en una parte más adelante, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo? Las alimentó. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente también. O sea, de repente también despojarte. Te tienes que despojar. Eso también Dios quiere tratar con nosotros, nuestro egoísmo. Porque a veces somos egoístas, vemos por nosotros, primero yo. ¿Y qué te dice el mundo? Si tú estás bien, todo está bien. Primero tú, después otra vez tú y luego otra vez tú. Pero Dios, ¿qué te dice? Despójate de ti mismo. Despójate de lo que tú quieres.
despójate. Eso es lo que te dice. Jesús lo hizo. Jesús se despojó de su deidad, ¿no? Y se hizo en condición de siervo. Fíjate, ahora, el verso 17. Y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tráedmelos acá. Bueno, este verso dice, tráedmelos acá, 5 panes, 5 peces, multiplica los panes y los peces 5,000. ¿Y qué no? Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿No lo hizo con las viudas? ¿No lo está haciendo aquí? ¿Sí me entiendes? Entonces, de repente tú ves la situación del país y todos están en incertidumbre. Bueno, es que están corriendo a todo el mundo, y es que Morena, y está gobernando, y está valiendo gorro, y México, y vamos a quedar como Venezuela, y se hace una psicosis psicológica, ¿no? Pero ¿qué no tu Dios sustentó en el desierto? ¿Y que tu Dios no puede sustentarte? ¿Y no es el mismo hoy, ayer y por siempre? ¿Y en quién estás confiando? ¿En tu carne o en Dios? O sea, yo es una pregunta, ¿no? O sea, digo, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Quién es tu proveedor? ¿Tu trabajo? ¿Quién es tu proveedor? ¿Tu esposo? ¿Quién es tu proveedor? ¿El gobierno? ¿Quién es tu proveedor? ¿Lo que haga Estados Unidos? ¿Quién es tu proveedor? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Y por qué a veces no confiamos y de repente nos atemorizamos? Y Dios permite la prueba, porque de repente Dios permite esa situación para que digas, confío en ti y plenamente, confío en lo que estoy viviendo. Y sí está difícil, porque sí está difícil, ¿no? Y estoy viviendo una situación tal vez dura. Y yo antes les decía, uy, antes estaba mejor, ¿no? Y estás como Israel, ¿no? En el desierto, porque Israel así estaba. Israel, ¿qué dijo? ¿No? O sea, en el desierto, ¿qué es lo que dice Israel? Nos trajiste a morir aquí para entrar en la tierra prometida. Estaban pasos. Y a veces así es el creyente, ¿no? O sea, Dios te da la salvación y de repente al principio así como creyente luego te va bien, o a veces no te va bien, y empiezan las pruebas porque empiezas a seguir a Jesús y que empiezas a decir, no, estaba mejor en el mundial, ¿verdad? O sea, igual que Israel, o sea, no, ¿por qué criticamos a los pobres judíos, ¿no? O sea, y de repente vemos a los judíos y todavía como iglesia decimos, estos no son salvos, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? No, somos igual, la iglesia también tiene las mismas dudas, el mismo temor, pero debemos de confiar en Él. Si Él pudo multiplicar 5 panes y 5 peces, Él te puede ayudar en todo. Lo único que quiere que es tu corazón, lo único que quiere que es que te entregues a Él, que lo obedezcas, que lo ames por sobre todas las cosas. Eso es lo único que quiere que hagas, que lo ames. Y sí, va a venir luchas, Él mismo te lo dijo, Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido aquí al mundo. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Filipenses 4:19 te dice así, mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En quién confías? ¿En la carne o en Dios? ¿O confías en un político? Es que ya llegó AMLO, ya nos va a ayudar. Es que cuando pase esto y cambie el gobierno nos va a ayudar. Y esperaban a AMLO y ahora es AMLO. Y ahora esperan que salga Morena y ya no. El creyente no puede estar pensando así. El creyente tiene que estar pensando así, pues Cristo es mi sustentador, Cristo es mi ayudador. Cristo es quien me ayuda, quien me fortalece, quien me bendice. Fíjate, el verso 18 dice, Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, 5,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Y a dónde alzó la mirada Cristo? Al cielo, ¿no? Jesús. ¿Y qué te dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿o de dónde provendrá mi socorro? ¿De dónde proviene tu socorro? ¿De lo que tú haces, de lo que tú tienes, de tu trabajo? ¿Sí me entiendes? De tu intelecto, de tu capacidad, de tu inteligencia. No, pues es que yo soy muy bueno en esto y aquí debe de ser. O podrías alzar los ojos al cielo y decirle, Señor, ayúdame en esta situación.
Y tal vez estás siendo bendecido, ¿no? Pues gracias Dios, ¿no? O sea, como dijo Jesús, ¿no? Alzó los ojos, bendijo y dio gracias, ¿no? Fíjate, el verso 22 dice, vamos al verso 22, fíjate. Ve a Proverbios 22:9, ve a Proverbios 22:9 de estos versos. Proverbios 22:9. Fíjate, Proverbios, capítulo 22:9 dice: el ojo del misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Es lo mismo que Jesús hizo, alimentó. Y Eclesiastes 11:1 al 2, ve Eclesiastes 11:1 al 2. Fíjate, Eclesiastes 11:1 al 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Creyente, ¿cómo tiene que ser? Generoso, ¿no? Creyente, ¿cómo tiene que ser? Despojarse, ¿no? O sea, así tiene que ser, ¿no? O sea, fíjate, ahora, fíjate, el día de hoy hay mucho egoísmo. O sea, ya fue lo que dijimos, primero yo, luego otra vez yo, ¿no? Jesús dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Él puede multiplicar las tinajas, es Dios. Fíjate, ve el carácter de los hombres en los postreros días y ve si no estamos viviendo esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, va segunda de Timoteo, o sea, y hoy en día parece que es lo importante, ¿no? El carácter de los hombres en los posteros días, si se vuelven ¿qué? ¿Y por qué hay tanto materialismo hoy en día? ¿Y por qué hay tanta vanidad? ¿No? O sea, hoy en día, ¿por qué existe todo eso? ¿Sí me entiendes? Fíjate, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y por qué de repente los hombres no se quieren ni casar? Y de repente también se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que si tú te divorcias vas a poder trabajar más, si tú te divorcias te va a ir mejor, y tu familia te quita tiempo, y de repente los jóvenes, ¿por qué no se quieren casar? ¿No? O sea, y un niño va a ser un estorbo para tu vida, y esto ya qué pasa, ¿no? O estoy hablando locura, ¿no? O sea, hoy en día parece que está pasando eso, ¿no? Y primero prepárate, y primero tu carrera, y primero trabaja, y primero ten algo seguro, porque hoy en día pasa eso, ¿no? O estoy loco, ¿no? Estoy hablando pura locura, ¿no? ¿Sí? Fíjate, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y ya de repente ves a los jóvenes y tomándole una foto a un cuate que pasa en Polanco o en las Lomas, y ya es importante un cuate que pasa en un Ferrari, en un Lamborghini, y esto y aquello, y eso es lo importante, ¿no? O sea, como que eso, ¿no? La vanidad, ¿no? La vanagloria. Si me entiendes, hoy en día parece que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el primero yo, y si yo estoy bien, todo lo demás se puede ir al carajo, ¿no? O sea, ¿y a poco no te han creado esa mentalidad? Y con las redes sociales y con todo, ¿a poco no están creando esa mentalidad? Sí, o sea, Pablo lo está diciendo así, el carácter de los hombres en los postreros días. En los postreros son los últimos tiempos, ¿no? O sea, eso significa postrero. Fíjate, dice soberbios, y como tengo, entonces ya soy bien altivo, y como tengo, ya no le hablo a nadie, y de repente ves eso, ¿no? O sea, y ya se vuelven déspotas, prepotentes, ¿sí me entiendes? O sea, y ya un tabique, ¿no? O sea, un tabique, te subes al tabique, ¿sí me entiendes? O sea, y pasa eso, poco no, ¿no? Y ya vemos al que tiene, aunque esté bien mal delante de Dios, bien pecador y todo, pero lo ven así como que, este es el bueno. ¿Sí o no? ¿A poco no? ¿Está pasando eso o estamos hablando de locura? ¿Sí me entiendes? O sea, está pasando, ¿no? Y va a pasar. Fíjate, entonces, dice blasfemos, desobedientes a los padres, y de repente al padre una patada, no a la madre. Ingratos, impíos. ¿Impíos qué es? También pecadores, ¿no? Sin afecto natural, mucha hipocresía, ¿no? Hay mucha hipocresía hoy en día, ¿a poco no? ¿A poco no? Con los jefes, con esto, con aquello, por subir de puesto, y mucha hipocresía, te dice sin afecto natural, implacables, calumniadores es mentiroso, ¿no? O sea, que calumnian para sacar algo de las personas, y sí pasa, ¿no? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Antes la gente como era más honesta, antes la gente como era, y ibas a los pueblitos, y parece que ahora en los pueblitos también está igual que en la ciudad, ¿no? O sea, ya no cambia. ¿Sí me entiendes? Hoy en día todos lados, y tú ibas así, la gente era más educada, más esto, y hoy en día ya está cambiando todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esto. Hasta las redes sociales también están contaminando a los hombres.
Y se está viviendo eso, ¿no? O sea, ya hay altivez, ya hay todo, o sea, no cambia. Antes decían, no, es que los de la ciudad son bien payasos, ¿no? Y ahora también los de allá, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pasa lo mismo, o sea, todo ha mudado, ¿no? Fíjate, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice primero el hombre? ¿No? Primero trabajo y después busco a Dios. Porque si yo no trabajo no voy a tener dinero. Y yo primero tengo que trabajar. Y no puedo dejar de trabajar porque si yo dejo de trabajar, dejo de tener mi estilo de vida. ¿Y qué te dice Jesús? Quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es lo que te dice. Fíjate, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita. ¿A poco no hay muchos hombres que hoy en día tienen apariencia de piedad? O sea, que lo aparentan, pero realmente no. Y la Biblia te está diciendo, a estos evita. ¿Sí? O sea, hoy en día se ve eso, ¿no? O sea, la hipocresía, se ve todo eso, ¿no? O sea, tú lo puedes ver, ¿no? O sea, y de repente el creyente, ¿cómo tiene que ser? O sea, el creyente, ¿cómo tiene que ser? Cristo, ¿cómo era? Cristo era así, de esto, un pensamiento, ¿sí me entiendes? Cristo no era así, ¿no? O sea, y el creyente, ¿cómo tiene que ser? O sea, sí, a lo mejor a veces te vas a equivocar, pero tienes que renunciar. Fíjate, vamos a los siguientes versos para acabar, vámonos de aquí hasta el final. Del verso 22 hasta el 36, vamos, de una vez. ¿Sale? Para terminar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús oraba. Jesús le daba un tiempo a Dios, se apartaba. Y siendo Dios, ¿qué tienes que hacer como creyente? Ora por todo. No trates de resolver tus problemas a tu propia forma, a tu propia manera. Pídele sabiduría a Dios para resolver los problemas. Pídele sabiduría a Dios para vivir. Pídele sabiduría a Dios para conducirte. Pídele sabiduría a Dios para todo. Eso es lo que tienes que hacer. Dale un tiempo al Señor, apártate. Y si estás a lo mejor en una prueba, en un problema, ora. No lo tratemos de resolver a nuestras propias formas. Mira, el verso 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esos versos te muestran que Jesús era Dios, ¿no? Porque ¿qué hizo? Calmó la tempestad después, ¿no? O sea, y el mar estaba bravo, y él iba caminando, y te das cuenta que los mismos mares y los océanos y todo le obedecen. Fíjate, el verso 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, caminando sobre la tempestad, caminando sobre el mar, ¿qué les dice? No temas. Y a veces tú te encuentras en una tempestad, en un problema. ¿Y qué haces? Dios te dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control de todo lo que acontece en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lavar tu corazón. Eso es lo que quiere. Y de repente ese problema que tú ves grande, ponle el nombre que quieras, ¿no? O sea, porque a veces sí, todo, soy el único que soy probado como creyente, ¿no? Y todos los creyentes somos probados. Y de repente estás en la prueba y sí te da miedo. Y de repente estás en la prueba y yo no sé qué va a pasar en esta situación. Y tienes la incertidumbre. Pero Jesús, ¿qué te dice? No temas. Y la Biblia, ¿qué te dice? No temas, yo soy tu Dios, que te sustento con la diestra de mi justicia. 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó aquí con Pedro? Tuvo fe al principio, ve a Jesús caminando. Y a veces tú tienes fe, vas caminando bien padre y todo te sale y estás teniendo fe, pero cuando viene la prueba y la prueba es difícil, ¿qué haces? No duda, así como Pedro. Pero uno en la prueba, tú vas a ver como Pedro, verso 31, 30. Pero al ver el fuerte viento, dijo, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, el verso 31, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces así, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, tienes toda la Biblia, ya leíste la palabra, sabes todo lo que pasó, ¿sí? Tienes la nube de testigos, que son los hombres y mujeres de fe,
que han tenido problemas, situaciones como Daniel, que estuvo en la fosa de los leones, y de repente Dios lo libra y guarda las fauces de las bocas de los leones, y de repente tú estás en el problema y dices, este problema es muy grande, ahora sí ya no la libro. ¿A poco no? ¿A poco no pensamos así? Dices, no, de este sí no voy a salir. Pero aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Hombre de poca fe. Hebreos 11:6. Y a veces ya estás en la prueba y vas a tener pruebas. Pero la prueba, ¿qué produce en el hombre? En el creyente, un carácter. ¿Qué te dice Romanos capítulo 5? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En la prueba, Dios, ¿qué quiere? Trabajar tu paciencia. Espérate. Paciente, confía en mí, yo tengo el control. Y la paciencia, ¿qué produce? Esperanza. O sea, hay que tener esperanza. Y la esperanza no desespera, porque si tendríamos que gloriarnos en cualquier tribulación, ¿sería en quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que te dice el apóstol Pablo. O sea, cualquier tribulación es problema. Y si te tienes que gloriar en él, pero ¿qué haces en la prueba, en la tribulación? Ayúdame quejándonos, ¿no? ¿A poco no? ¿Y por qué me pasa esto? Y ya me pasó aquello, y ya me pasaron niños. ¿A poco no la queja, no? O sea, porque sí nos quejamos, ¿no? Como creyentes. Pero ¿por qué no decimos? Santiago 1, cuando tú lees Santiago capítulo 1, verso 2 al 3, te dice que cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Y cuando tú estás en la prueba y estás viviendo lo duro y lo tupido que haces, no te gozas. Te quejas. ¿A poco no? Y dices, ¿por qué a mí, Señor? Como Pedro, alzas la mano, ayúdame. ¿Y por qué a mí me está pasando todo esto? Si yo te obedezco, ya me sé algunos capítulos de la Biblia, ya leí la palabra, ya te confesé como mi Salvador, acabo de llegar a la iglesia, ¿por qué no puede ser más tiempo, no? O sea, ¿a poco no hacemos, decimos eso? Pero en la prueba que hace, te fortalece, la prueba que hace, te da paciencia, te da esperanza y te glorias en Cristo, porque sabes que este mundo caído va a acabar y va a terminar, pero tú eres salvo por mera gracia. Eso es lo que debes de pensar. ¿Sabes qué? Mi esperanza no está puesta aquí, mi esperanza está puesta en el futuro, y aún estando aquí tú me sustentas, y aún estando aquí tú me ayudas con tu diestra, y aún estando aquí tú no me dejas, porque yo creo en ti, no tengo duda de que tú eres real. Y a veces van a venir los ataques y van a venir así, y hay dos hombres, un sensato y un insensato, y el sensato que hizo, edificó la casa sobre la roca. ¿Quién es Cristo? Fíjate, verso 32 hasta el 36. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Adorar significa proscuneo, se postraron. O sea, eso es adorar, se postraron, proscuneo. Es como un perro cuando reconoce a su dueño. O sea, no es porque seamos perros, pero eso es cuando reconocemos a Dios, eso significa. Diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y cuando Dios te da una ayuda, y cuando Dios te saca de un problema, ¿qué haces? Gracias, Señor. Gracias, porque me ayudaste. Pero aún en la prueba agradece. Gracias, Señor, porque esta prueba me hace más buscarte, esta prueba me hace más ir a ti, esta prueba me hace menos confiar en la carne, esta prueba me hace adorarte, porque te adoro, porque te amo, porque eres real, porque te reconozco como el salmista. El salmista, el Salmo 18, cuando tú lo lees, dice, te amo, oh Jehová, castillo mío, roca mía, fortaleza. Y cuando te das cuenta por qué lo escribe David, es porque estaba siendo perseguido por Saúl en las cuevas de Adulam. Estaba siendo perseguido, pero confiaba en Dios. Y a veces estás siendo perseguido, pero debes de confiar en Dios. Verso 34 al 36. Y terminando la travesía, vinieron tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Eso fue lo que hizo Jesús, milagros en la tierra, porque era Dios. Y es lo que sigue haciendo en la iglesia cuando se deja orar por Dios. Cuando le dice, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Y es lo mismo que sigue haciendo Jesús aquí en la tierra, porque Él es real. Vamos a orar para acabar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces sí dudamos, confiamos en nuestra carne, Señor. Y me incluyo porque a veces sí confío en mi carne, Señor. Me da miedo a veces cosas, Señor, nos dan miedo, Señor. Pero tú tienes el control, Señor. Ayúdanos a no dudar de ti, Señor.
a obedecerte también, porque a veces nosotros mismos nos metemos a las pruebas. Sé tú obrando, Señor, y ayúdanos, Señor, para con todo, Señor. Guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, a los que no han vendido, Señor. Ayúdales, Señor, y sé tú obrando, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. 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 Gracias.